en nuestra predicación. El discipulado de la gente de Dios, del pueblo de Dios. Creemos que necesitamos el Evangelio para que ellos vengan a la puerta frontal del Evangelio, ¿o creemos que necesitamos algo más? ¿O estamos confiando en el Evangelio? De nuevo, 1 Corintios 1, versículos 25. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el que debate en esta? ¿No ha hecho Dios le complació a Dios usar el Evangelio para salvar a aquellos? Y los griegos buscan señales, pero nosotros predicamos a Cristo, una piedra de tropiezo, pero para aquellos que están siendo salvados es Cristo, el poder de Dios, porque la necesidad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. ¿Tenemos confianza en esto? ¿En verdad creemos que el Evangelio es nuestra necesidad más apremiante? ¿En verdad creemos que es la necesidad más apremiante de la iglesia? ¿En verdad creemos que es la necesidad más apremiante de nuestra nación? ¿En verdad creemos que es la necesidad más apremiante del mundo? ¿En verdad creemos que lo creemos o estamos esperando que algo llegue en un caballo blanco que no es Jesús, cabalgando? Si creemos esto, manifestaremos esa creencia predicando este Evangelio en el cual tenemos confianza. Tercero, debemos ser indiscriminados con el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Creemos esto? Esto está siendo retado en nuestro día, la idea de que todos necesitan el Evangelio, porque en nuestro día hemos intercambiado esta ideología bíblica y cosmovisión bíblica hacia una ideología de liberación, que no solamente divide el mundo entre los oprimidos y los opresores, sino haciendo eso divide al mundo entre personas que son pecadores, que necesitan ser salvos por obras, y personas que son oprimidos, que necesitan ser liberados. Esto es como hemos dividido el mundo. Y debido a que hemos dividido el mundo de esta manera, y ahora hemos cambiado lo que Jesús es, y ahora no vemos a Jesús como el Salvador del mundo, sino el representante de los oprimidos del mundo. Porque lo que oprime lo que las personas necesitan no es el Evangelio, sino necesitan un Cristo que se ve como ellos. Así es que estamos arguyendo de qué color era Jesús. Estaba en una publicación de una televisora un tiempo atrás, y el anfitrión del programa no estaba recibiendo lo que esperaba de mí en la entrevista que me estaba haciendo, y al final de la entrevista decidió tratar de lanzarme una trampa o algo así. Y el anfitrión de televisión era de color y estaba muy en ese tema de la justicia social, un Young Turk, muy a favor de la liberación y de la justicia social, y realmente está haciendo todo lo que puede y no está recibiendo de mí lo que quiere, y había unos segundos que quedaban y dice,
Y dice, solo te quiero preguntar, porque ha intentado por todo ángulo, de toda manera, recibir de mí lo que él quería para comprobar que era un hombre negro equivocado yo. Y dice, oye, tú le dices a los blancos, a los evangélicos blancos que necesitan de hacerse de fotos de un Cristo blanco. Y podía saber, pues, y como diciendo, ahí, ahora sí te tengo. Me vio así como, con esta pregunta ahora sí te tengo. A lo que respondí, yo les digo a todos que se deshagan de fotos de Cristos blancos. A todos les digo. Así es que le pasó por arriba, o sea. Pero tú les dices a esos evangélicos blancos, porque de nuevo, porque para ellos blanco es una palabra mala, o sea, una mala palabra. Tú les dices que se deshagan de las fotos de Cristos blancos, pero bueno, les dije, las fotos de los Cristos es una violación del segundo mandamiento. Así es que yo les digo a todos que se deshagan de fotos de Jesús, porque no quiero que las personas estén violando el segundo mandamiento. Me preguntó de nuevo. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata todo esto? Esto se trata de no creer que Jesús es quien la Biblia dice quién es. Se trata de no creer que necesitamos lo que la Biblia dice que necesitamos. Es todo de política y de identidad. Es traer a Cristo hacia la política. Es estar avergonzados del Evangelio. Es siendo indiscriminado con el Evangelio. Es pensar de que algunas personas, porque por su locación social, y sí son pecadores y sí necesitan el Evangelio, pero otros, debido a su estatus social, son oprimidos. Y lo que las personas oprimidas necesitan es algo más que el Evangelio. Algo más que el Evangelio. Yo crecí no mucho de aquí. Yo crecí no muy lejos de aquí. Es interesante y irónico cuando converso con personas como estas, porque asumen ciertas cosas acerca de mí. Soy de Los Ángeles. Bueno, más o menos. Nací en el USC Medical Center. Crecí en el sur central de Los Ángeles por una mamá budista. Sí, fui criado pop porque no teníamos bastante para las pobres. Pop solamente. Fui criado temeroso de esa división con la policía, ¿no? De mi estatus social. Fui criado por una mujer soltera, budista. Fui criado sin mi padre, quien nos dejó cuando yo tenía unos pocos años. Fui criado en un lugar donde había pandillas, drogas, ese tipo de ambiente. Criado en una situación donde las personas dirían, como oprimido, así dirían las personas hoy. Y mi necesidad más apremiante fue satisfecha. No cuando alguien me liberó de algún tipo de opresión humana, sino cuando alguien
compartió el Evangelio de Jesucristo y me libró de la opresión del pecado. Soy el marido de una sola mujer y el padre de 9 hijos. ¿Por qué 9 hijos? Sí, simplemente no pudimos llegar a 10. Y alguien me preguntó hace unos días, ¿cómo es que un hijo que crece como tú, sin padre en su vida, en una familia donde las últimas 2 generaciones, con mi esposa y yo combinados, 25 matrimonios, 22 divorcios? ¿Cómo es que un hombre como ese se mantiene casado con una mujer por 32 años? En fila, consecutivos, 32 años consecutivos. Y crear 9 hijos y escribir libros acerca de cómo ser un marido y un padre. ¿Cómo es que eso ocurre? Ocurre porque el Evangelio es suficiente. Es por eso que ocurre. Yo necesito el Evangelio. No noten cómo no dije que necesitaba el Evangelio. Yo necesito el Evangelio. El Evangelio verdadero, todo el Evangelio, necesito el Evangelio. Y debemos ser indiscriminados con el Evangelio, porque todos necesitan el Evangelio. Y finalmente, necesitamos estar cimentados en el Evangelio. Porque todo, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Lo he dicho antes y lo digo de nuevo. Una de las cosas más tristes y patéticas y demoníaco de todo este movimiento y el espíritu de esta edad es que roba a las personas de la verdad del Evangelio que cambia vidas. Dice que las personas que se encuentran a sí mismas en circunstancias en las cuales yo me encontraba antes, creciendo, necesitan algo más que el Evangelio. Y aún, y peor que eso, dice que es ofensivo y es racista decir que el Evangelio es lo que necesitamos. Y Robert DiAngelo, un libro de Robert DiAngelo, La fragilidad blanca, otro libro que si no lo has leído, no lo leas. Ella habla de algunas de distintas maneras de racismo. Y una de las maneras de racismo es que ella dice que racismo de aversión. Que si ves las disparidades, la manera en que las personas son disparejas, por ejemplo, que si ves a las personas negras que hay de inigualada, y de que si las personas encuentran esas disparidades, por otra manera, si las quieres explicar de otra manera, aparte del racismo, dicen que es racismo. O sea, cuando tratas de explicar las disparidades entre ellas. Así que el predicador que ve a las personas como yo y en mis circunstancias y dice
Tu familia ha sido devastada por generaciones y hay consecuencias en tu vida ahorita, porque tu familia ha sido quebrantada por generaciones. Y el Evangelio te puede sanar lo que está roto y te puede cambiar tu vida. Y la vida de tus hijos y de los hijos de tus hijos, porque Dios es tan bueno. De Angelo dice, ese pastor es un racista. Kendi dice, ese pastor es un racista. Porque lo que debes decir es que tú eres una persona, eres una víctima indefensa y lo que está mal contigo es de que alguien más tiene la culpa. Es el resultado del pecado, pero el pecado de otros cometidos en contra tuya. Y lo que tú necesitas es echar tu cabeza hacia arriba y mira a esas personas en la cara y diles, dame algo. Qué increíblemente malvado es eso. No, lo que necesitaba era lo que tú necesitas, lo que todos los que nos escuchan necesitan, es la justicia que es encontrada en el Evangelio. La justicia que fluye del Evangelio, la justicia que transforma a un individuo, vidas individuales, y transforma a vidas individuales, transforma a familias, realmente transforma a comunidades, realmente transforma a naciones. Así es que, ¿qué hacemos pues? Cuando encontramos que nuestro trabajo, vamos caminando por el huerto de fresas y ya a nadie les gustan las fresas verdaderas. Hay algunas cosas que podemos hacer. Una, simple, no nos lleves al huerto de fresas y sígueles dando imitación de fresa. O dos, o ya no les des compuesto imitación de fresa y llévalos al huerto de fresa de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta que las fresas empiezan a saber dulces de nuevo. Y en caso de que no lo perdiste, se te pasó por arriba o que no lo entendiste, lo que hacemos en medio de esta edad que ha rechazado el Evangelio y pervertido el Evangelio y lo ha reemplazado con aquello que no es el Evangelio, es de que hacemos notar esa maldad, le llamamos por lo que es maldad. Y recordamos a las personas de las buenas nuevas del Evangelio y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo hasta que sepa dulce. Hasta que les sepa dulce a ellos. Cuando las personas dicen, no, nuestro problema es esto, nuestro problema es aquello, no. Nuestro problema es de que Dios creó al mundo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el huerto para que lo guardase y le dio un mandato y le dijo a ese hombre, tú tienes que obedecer perfectamente este mandato y vida si lo guardas y muerte si no, y no lo guardó, comió y por eso que comió, porque ese hombre entró el pecado. Y el pecado y la muerte por ese pecado y todas las personas, cada generación heredó esa naturaleza pecaminosa y debido a esa naturaleza pecaminosa surge el pecado y nuestro mundo está roto por ese pecado
y estamos culpables delante de un hombre, un Dios justo, y sabemos que es santo, y sabemos que es justo, y anhelamos esa justicia, pero el problema es que si Dios nos da justicia, nosotros todos morimos. Si en verdad nos da justicia a Dios, morimos. Así es que Dios, en su bondad, en su misericordia, envió a su Hijo, quien no nació de una generación normal, sino nació de una virgen. Sí importa el nacimiento virginal, porque no nació de una generación normal, porque si fuese así hubiera nacido en pecado, pero no nació en pecado, está limpio de pecado y mantiene su antecedente limpio y obedece la ley de Dios. Y puesto que es 100% hombre y 100% Dios, obedece la ley de Dios en nuestro lugar, en su obediencia activa y en su obediencia pasiva. Dios hizo al que no conoció pecado, que por nosotros fuese hecho pecado, porque todos nos hemos desviado, pero Dios cargó sobre él el pecado de todos. Y Cristo murió por el pecado, el justo por los injustos, y Dios imputó nuestra pecaminosidad sobre él y clavó nuestra pecaminosidad sobre el madero. Y Cristo resucitó en el tercer día para nuestra justificación. Y la justicia de Cristo es imputada a nosotros para que Dios pueda ser tanto el justo y como el justificador de aquel que pone su fe en Cristo, para que todos aquellos que vienen a Cristo pueden entrar, para que todo aquel que profesa a Cristo puede ser salvo. Y no solo salvo, pero santificado, porque Él es el primogénito de los hermanos. Y somos justificados y somos adoptados en la familia de Dios. Y somos santificados. Y como sus hijos empezamos a parecernos a la familia y somos santificados a lo largo de esta vida por el mismo evangelio que nos salva. Y hasta que un día, cuando todo termine, no solo somos salvos de la pena del pecado, no solo somos salvos del poder del pecado, sino un día, cuando estemos glorificados, seremos salvos de la presencia del pecado. Este es el evangelio que predicamos. Este es el evangelio que predicamos. Y es el evangelio que necesitamos. Y es el evangelio que es más que suficiente.